en el aula con mis compañeros y sale que el trabajo del contrato es hasta el día viernes 16 que hay que entregarlo. Ya no importa, pero yo lo puedo alargar hasta el domingo, ¿ya? Ya, profe. Pero la idea es que lo hagan, eso sí. Ya, Ya. chiquillos, vamos a empezar entonces esta nueva sesión de la sección, ¿cierto?, de la asignatura Gestión de Bienestar, con un tema, siento, importante que tiene que ver con algunas cosillas que pueden afectar el bienestar social dentro de la empresa. Vamos a ver también otras definiciones de lo que es bienestar social, ¿cierto? Es una ficha bien sui generis, ¿cierto? Porque tiene así como una mezcla de varias cosas. Pero antes de hacer eso, lo que les voy a mostrar, ¿cierto? Es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que tiene todas las estipulaciones habidas y por haber, ¿cierto? De acuerdo a lo que lo vimos en clase, para que tengan así como una noción de lo que es un contrato con todo lo que tiene que tener, ¿ya? Y después después del domingo, obviamente, se los voy a subir para que ustedes también lo puedan tener. Voy a compartir entonces, porque si se los dejo ahora, obviamente les estoy dando la tarea, ¿cierto? Ok. Entonces, este es un contrato, ¿cierto? Es muy reciente. De hecho, el último contrato que yo hice donde yo trabajo, que es la distribuidora Caleu. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a mirar y yo les voy a ir identificando, ¿cierto? Todas las cláusulas o las estipulaciones, ¿cierto? Que debe tener un contrato de trabajo. Bueno, obviamente en este caso tiene un logo, ¿cierto? Tiene el título de la canción, que es el contrato. Luego tiene la fecha, ¿cierto? Dijimos lugar y fecha. Santiago, 5 de abril 2021. Después tenemos la individualización de las partes, ¿sí? La distribuidora con su RUT, el nombre del representante legal, con su RUT, el domicilio de la empresa con la comuna y la ciudad de Santiago, ¿cierto? Que en adelante siempre se va a llamar empleador. Y luego viene la individualización del trabajador, el nombre del trabajador, la nacionalidad del trabajador, la cédula del trabajador, estado civil, fecha de nacimiento, domicilio, comuna, ciudad, ¿sí? Y además, yo aquí le agrego de mi cosecha, que es un plazo fijo. Luego viene las funciones de este trabajador, que en este caso es un operador logístico, y todas las funciones que él cumple con este contrato. Luego viene también dónde va a estar o dónde va a otorgar los servicios, que en este caso, ¿cierto?, es en la calle San Diego, ¿cierto? Pero además dice que la empresa lo podría también modificar, ¿ya? Dentro de la misma localidad y dentro de la misma ciudad o región. Después viene lo que estábamos hablando ahora, que es la jornada de trabajo. Este trabajador cumple 45 horas de acuerdo a la siguiente distribución. Él trabajará de lunes a viernes de las 7 a las 4 a las 2 y media o en el turno siguiente de las 12 a las 20 horas. Y además dice que tiene un periodo de descanso principalmente entre las 2 y las 15 horas, pero dependiendo, ¿cierto?, de la fluctuación de las necesidades del turno y de la empresa. Ahora, este turno que yo tengo acá arriba es el turno que hasta hace un tiempo atrás se ocupaba, pero sin embargo, dice, o sin perjuicio de lo anterior, ¿cierto? Lo que en este minuto él está haciendo es un trabajo sin turno, de lunes a viernes, de 8 a 6, con 60 minutos para la colación. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto, cierto? Que podríamos tener turnos, pero que también podríamos tener un horario sin turno. ¿Ya? ¿Por qué lo dejo así? Porque con esto yo puedo cubrir necesidades.
No estoy haciendo trampa porque en ambas se cumplen las 45 horas. Ahora, en términos reales, este sin turno está hace muchísimos años, ¿ya? Pero se deja en caso de alguna necesidad, porque ¿qué pasa si es que necesito cubrir más turnos porque hay más necesidad? Ya está puesto en el contrato. José, dígame. Eso, como dice usted, ¿es solo por tema de necesidad Sí. o también lo pueden hacer como fijo? ¿O tienen que hacer otro anexo para hacerlo fijo? No. Que cambiar Lo que podríamos hacer, ¿cierto? Es que el primer turno, ¿cierto? Que se va a hacer desde tal fecha en adelante o de tal fecha en tal fecha, vamos a considerar el punto 1 con respecto a la distribución indicada en el contrato. De igual forma hay que avisar, no es que uno llegue y que le diga de un día para otro, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto? El ítem o el párrafo, ¿cierto? Que habla con respecto a la remuneración, ¿ya? Y ahí está lo que yo les decía también, ¿cierto? Que habla, ¿cierto? Del sueldo base. Este trabajador tiene este sueldo base. Además, tengo que mencionar lo que es mensual, ¿sí? Si yo no le pongo mensual, el trabajador después, en cualquier juicio, podría decir, ah, pero que usted me lo ofreció semanal, ¿cierto? Entonces tengo que ponerle el mensual. Debe decir también en letras para que quede absolutamente clara la cantidad. Además se le pagan 10 lucas de colación, 18.500 por locomoción, se le paga un bono de responsabilidad que se le entrega en un anexo aparte. El tema de la forma del pago, ¿cierto? Que está acá, dice, las remuneraciones mensuales se pagarán por periodo vencido el último día hábil del mes en curso o hasta el quinto día hábil del mes siguiente. Podría tener yo ese plazo, ¿cierto? Máximo, pues no me puedo pasar de esto. Correspondiente al periodo en que se cancela. En moneda corriente, ¿cierto? O en depósitos en la cuenta vista o cuentas corrientes que el trabajador indique. ¿Ya? Ahí estamos con respecto al pago y la forma. Por otro lado dice, del monto de las remuneraciones, el empleador solo deducirá los descuentos obligatorios y en casos autorizados por la ley que esta forma determinara, ¿cierto? Se deja constancia que el seguro de cesantía será el costo del trabajador cuando la vigencia del contrato pase indefinido. ¿Por qué? Porque este contrato es a plazo. Por lo tanto, cuando este trabajador pase a indefinido y comience a pagar, ¿cierto?, su seguro de cesantía, la parte que le corresponde, obviamente que el líquido podría mermar, ¿ya? Entonces, eso también se deja establecido incluso como otra información. Luego viene, ¿cierto?, el tema de, en caso nuestro, ¿cierto?, que son otros pactos u otras especificaciones, ¿cierto?, ya pasamos el tema de las estipulaciones obligatorias. En este caso nosotros hablamos de los pagos de los bonos que van a ser en sistema de pozo, a repartir mensualmente. ¿Qué significa esto? Significa que él no es comisionista, ¿cierto? Que los bonos que se le pueden pagar son bonos que se reparten en formas iguales, por ejemplo. Además dice que se le va a pagar una gratificación del 25%. Indudablemente que aquí hay otra cuestión distinta, porque además no dice con tope, ¿ya? La ley dice que tú le puedes pagar. Si la gratificación la pagas una vez al mes, es con tope. Y el tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales. En estos minutos son 129.000 y algo pesos. ¿Ya? Ese es el tope. Pero nosotros, como beneficio de la empresa, se paga sin tope. O sea, ganen lo que ganen, se les paga el 25%. ¿Ya?
El trabajador, dice, se compromete a respetar. Todas estas cláusulas regularmente se ponen, ¿cierto? Que tiene que respetar al jefe, que tiene que respetar las estipulaciones de la empresa, los reglamentos internos, etcétera. Luego de la duración del contrato, ¿hasta cuándo está este caballero contratado? ¿Cierto? ¿Cuándo ingresó? Este caballero ingresó el 5 de abril y que además está afiliado a Modelo y su salud es FONASA. Lo demás, ¿cierto? Se fijan los domicilios, ambos en Santiago, y siempre se van a firmar en 2 ejemplares. Uno para el trabajador y otro para la empresa. Y finalmente hay una reglamentación también que es nueva, porque antes no se hacía, junto con la firma del empleador y la firma del trabajador, al pie de la página debe volver a firmar el recibo conforme del reglamento interno, ¿ya? Antiguamente esto no se hacía y se hacía otro formulario, ¿cierto? O alguna constancia donde dijera que el trabajador lo había recibido. Ahora no, debe quedar constancia en el mismo contrato, o a lo menos en el contrato inicial. ¿Ya? Profesora, Dígame. una consulta. En cuanto a la gratificación, hay empresas que la pagan anualmente. ¿Ahí cambiaría la parte de la gratificación? ¿Sí? En la parte donde dice mensual se le pone anual, ¿o no? Claro, y obviamente que el porcentaje también es distinto, es el 30%, ¿ya? Pero ojo, que eso va a depender siempre y cuando la empresa tenga utilidades. Si la empresa tiene utilidades, luego del ejercicio contable, ¿cierto? Que es un año y que por lo regularmente es en abril, ¿cierto? Si es que la empresa tuvo utilidades, ahí es cuando se pagan gratificaciones. ¿Qué pasa en la realidad? Muchas empresas, ¿cierto?, producen gastos y muchas veces también gastos medio ficticios. ¿Por qué? Porque contablemente los gastos afectan las utilidades, ¿ya? A mayor gasto, menor utilidad. Entonces, hay situaciones que también, hay algunas empresas que también producen ese tipo de cosas. No sé, una pared que está buena, la echan abajo y ponen pared nueva, ¿sí? Renuevan las ventanas, renuevan todas las cuestiones, ¿cierto? Y eso es gasto. Y contablemente el gasto, ¿cierto?, merma la utilidad. Entonces, al menor utilidad o al cero utilidad, no hay gratificación. ¿Ya? Entonces, de pronto es mejor que te lo paguen mensualmente, aunque sea por tope. Dígame. Profe, una consulta, ¿el contrato que tenemos que hacer puede ser a plazo fijo o indefinido? Sí, como ustedes quieran. Ah, ya. Como ustedes quieran. Era solo para mostrarles, ¿cierto?, en la realidad misma, cómo se escritura un contrato. ¿Ya? Okay. Empezamos entonces con lo de hoy día, ¿cierto? Que estamos en bienestar, no estamos en legislación, nada más que yo le estaba robando ahí un pedacito de legislación para poder mostrárselos y explicarles, ¿cierto? Imagino que ustedes ven el PPT en este minuto. Sí, profe. Sí se ve. Vamos a ver hoy día el objetivo e importancia del bienestar laboral, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Algunas cosas qué es lo que provoca, algunas cosas que nos van a jugar en contra, ¿cierto? Etcétera. Ahí vamos a ir conversándolo a medida que vamos avanzando. Bien. El bienestar social, ¿cierto? Y esto a modo general, dice, se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y a la satisfacción humana. Denme un minuto porque voy a pedir que baje los volúmenes. Un segundo. Voy a cerrar un poquito. Negrito, ¿me puedes bajar el volumen un poco? Ya, perdón, que mi hijo y mi marido son los dos medio sordos, entonces ponen la cuestión a todo chancho.
Ya. Entonces me desconcentran con tanto ruido. Entonces la definición que tenemos acá, ¿cierto? Es una definición general, es una definición de bienestar social, ¿cierto? Es, por ejemplo, lo que podríamos estar viviendo ahora, en este minuto, ¿cierto? Todas las personas, ¿cierto? Con respecto a esta pandemia y lo que estamos viviendo, debiéramos tener un bienestar social, es decir, ¿cierto? Una tranquilidad, ¿cierto? Para poder pasar este tipo de cosas. Dios mediante, ¿cierto? En una de esas, el tercer retiro se aprueba, ¿sí? Y podrían verse muchas personas beneficiadas. Ahí hay una discusión, ¿cierto? Que pucha, pero esos son los ahorros de las personas, no sé qué. Sí, pero cuando no tenéis nada, ¿cierto? ¿Qué hay a hacer? Además que, si te jubiláis ahora, no es mucho. Y si te jubiláis después, tampoco es mucho. Entonces, en verdad no hay tanta diferencia, ¿cierto? No debiera ser, claramente, no debiera ser, indudable. Pero es lo que hay. Entonces, aquí ya tenemos el bienestar social, ¿cierto? Entonces, a este conjunto de factores que participan, ¿cierto? Y que te provocan a ti como persona, ¿cierto? Esta tranquilidad y esta satisfacción humana, por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Eso es lo que debiera, por lo pronto, los estados de los países, ¿cierto?, estar así como súper pendientes de eso. Indudablemente que no todos los países tienen las posibilidades y otros muchos tampoco tienen la voluntad. ¿Ya? Entonces, se entiende por bienestar el conjunto de factores que una persona necesita, ¿cierto?, para gozar de buena calidad de vida. En esa calidad de vida, ¿cierto?, tendríamos que entrar a picar, ya, pero ¿qué es calidad de vida? ¿Cierto? Porque a lo mejor para la calidad de vida de uno es viajar constantemente, ¿cierto? La calidad de vida de otros a lo mejor es tener comida suficiente para toda su familia siempre, ¿cierto? Entonces también tiene que ver un poco con las expectativas de cada una de las personas. Por lo tanto, los estados lo que tienen que garantizar, ¿cierto?, es que estos estándares sean regularmente parejos para toda la población. Por ejemplo, un estándar para toda la población, ¿cierto?, es en este minuto, así como ejemplo, la vacuna, ¿cierto? La vacuna es gratuita y es para toda la población. Por lo tanto, ellos están garantizando que nosotros no nos enfermemos o, más bien dicho, no nos muramos de COVID y no nos lleguemos a intubar, ¿cierto? Porque eso es lo que te están garantizando, que ya es gran cosa, porque se los digo, o sea, una persona intubada 20 días es una persona que está, olvídense, queda súper mal y le va a demorar 6 o 8 meses en efectivamente recuperarse, ¿ya? Si es que se salva. Esa es otra cosa, si es que se salva, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver entonces con las expectativas de las personas y por supuesto los estados debieran garantizar un estándar mínimo de una buena calidad de vida. Una salud, por ejemplo, que fuera pareja, ¿cierto? Y que tuviera la misma atención para todos, independiente si tú tienes plata o no tienes plata. Ahora, también podría ser, ¿cierto? Y esa es otra alternativa, el que tiene más plata, ¿cierto? Y quiere estar, en vez de en un hospital, y quiere estar en una clínica, porque efectivamente, ¿cierto? Es mejor la hotelería, la atención, lo que sea, ¿cierto? También podría ser. Pero el que no puede ir a una clínica debe tener la misma atención, ¿cierto? Que el que tiene plata. Eso debiera ser un estándar. A eso me refiero con el estándar. Porque si nos empezamos a fijar, ¿cierto?, en las percepciones de las cosas, o lo que para mí es y para el otro no es, indudablemente que ahí nunca te vas a poner de acuerdo, ¿cierto? Porque ¿qué es más importante? ¿Viajar o educarte? Para mí podría ser las dos cosas. Para otro podría ser no, la educación. Y para otro podría, no, viajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de esas distintas opiniones, ¿cierto? Hay que pensar bien, entonces, con esto de calidad de vida, de la misma forma, un gobierno más chiquitito dentro de las empresas, ¿cierto? Que es el Departamento de Bienestar. Por lo tanto, tenemos que pensar en una buena calidad de vida
para todos en forma pareja en la medida que se pueda, ¿cierto? Porque independientemente, porque por ejemplo, si tú pones el beneficio del estacionamiento, ¿quiénes van a tener acceso? Obviamente los que tienen auto, ¿cierto? Entonces, en la medida que se pueda, tratar de que esta calidad de vida o que estos beneficios siempre sean para todos, lo más parejo que se pueda. Sé que en algunas ocasiones no se puede, pero lo que se pueda. El bienestar social dice como un estado o situación de la sociedad en que sus miembros o integrantes logran satisfacer plena e íntegramente sus necesidades biológicas, sociales, materiales y no materiales. Eso lo dice un escritor, un autor de apellido Méndez en el 1995. Lo escribió ese caballero así como definición. Bien, vamos a ver entonces algunas estrategias que favorecen perdón, el bienestar social. ¿Ya? Entendamos este bienestar social, ¿cierto? Dentro de las empresas también. Por ejemplo, promover las buenas relaciones interpersonales, ¿sí? O sea, que se lleven bien los trabajadores, claramente, ¿no es verdad? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, hay varias estrategias con respecto a cómo hacerlo. Podemos hacer fiestas, ¿cierto?, para sociabilizar, bien controladas, ¿cierto? Quizás podemos celebrar los cumpleaños por área, ¿cierto? Podríamos a lo mejor que los mismos compañeros, ¿cierto?, elijan a lo mejor al mejor compañero, ¿cierto? Todas esas cosas promueven, ¿cierto?, las relaciones interpersonales. Ahora, indudablemente que también hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de juntar mucha gente podría provocar lo contrario, ¿cierto? No sé, el cagüín, que es muy regular en las empresas chiquillas, aunque no creamos, es muy regular, ¿cierto? Entonces hay que irse piano a piano, ¿sí? No hay que tirar toda la carne en la parrilla en este tipo de cosas porque estamos hablando de personas. Y no todas las personas, ¿cierto?, actúan como uno cree que pueden actuar. Todo el mundo actúa de manera distinta porque su experiencia de vida también es distinta. Uno actúa de acuerdo a la experiencia de vida que tiene, ¿ya? Por otro lado, tenemos facilitar la buena comunicación entre las personas o entre grupos, ¿sí? Facilitar la buena comunicación. ¿Y cómo yo facilito la buena comunicación? Bueno, dando las instancias para aquello. Primero, a lo mejor, por ejemplo, un jefe de área, ¿cierto?, se reúne todos los días lunes a primera hora con su equipo, ¿cierto?, para saber qué vamos a hacer esta semana, en qué nos podemos ayudar, ¿cierto? De qué manera la semana pasada nos equivocamos en tal cosa. Bueno, entonces, ¿cómo creemos, cierto, que lo podemos solucionar? ¿Cierto? Entonces, esto es creando las instancias, porque la comunicación no es instantánea, ¿sí? No es decir, es que tienen que tener buena comunicación. Los trabajadores te van a mirar y te van a decir, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cierto? Porque eso es lo importante, po. ¿Cómo? Porque el decir palabras es re fácil, pero tienes que decirles cómo. Ok, nos vamos a juntar entonces una vez a la semana. O nos vamos a reunir, qué sé yo, media hora cada 2 días, no sé, ¿cierto? Pero hay que generar esa instancia de comunión, ¿cierto? Para lograr la comunicación. Tenemos también, ¿cierto?, para lograr este bienestar social, tener las buenas relaciones familiares. Y aquí nos vamos también, no tan solo al ámbito del trabajo, sino que al ámbito también personal, ¿cierto? Porque si tú tienes una buena relación familiar, lo más probable es que tengas buena relación con otras personas también. Es como regularmente lo que tú vives en tu casa, ¿cierto?, un poquito trasciende afuera. Eso como que siempre las personas, digamos, lo develan de alguna manera, ¿cierto? Buenas relaciones sociales, y esto obviamente ya no tiene que ver con la familia, sino que con los vecinos, con la comunidad, etcétera, ¿sí? Y estas buenas relaciones, porque claro, ustedes me dirán, pero ¿qué es buena relación, por cierto? Bueno, pues la buena relación es no sobrepasar los derechos del otro, ¿cierto? Hasta ahí llega, esas son las buenas relaciones. Cuando tú intentas sobrepasar los derechos del otro o la privacidad del otro,
estás rompiendo una buena relación. Porque el otro puede reaccionar mal y va a estar en todo su derecho porque tú estás incumbiéndote en cosas que no te corresponden, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el compañerismo, que está todo ahí vinculado, y esto dentro de la empresa también, la responsabilidad, el respeto, el compromiso, la solidaridad, ¿cierto? Todo eso son las competencias o son las características que podríamos tener con respecto al compañerismo, es decir, dentro, ¿cierto?, de la empresa también. Ahora, yo puedo ser compañero de mi esposo, compañera de mi esposo, ¿cierto? Claro, pues, porque también es compañerismo eso, ¿cierto? Pero uno, aquí lo que estamos viendo es desde la sociedad, llevándolo a la empresa y también al revés, ¿ya? Eso es compañerismo, pues. Ser responsable, tener respeto para el otro, compromiso y también solidaridad. Hay algunas estrategias que, por supuesto, hacen lo contrario, ¿cierto? Que afectan el bienestar social, ¿sí? Por ejemplo, las malas conductas o el comportamiento. Y eso, en el ámbito del bienestar, ¿cierto? Nosotros lo tenemos que estar muy atentos a aquello, ¿sí? Estar siempre pendientes. Y en esto, obviamente, nuestros aliados siempre van a ser los jefes de cada área, porque ellos están directamente con las personas al día a día, uno no, ¿cierto? Uno de pronto, claro, tú puedes estar caminando en las áreas, revisando, qué sé yo, pero quienes ven esto precisamente son los jefes. Entonces, cuando hay personas que tienen mala conducta o un mal comportamiento, y si estas malas conductas o malos comportamientos están reñidos, ¿cierto?, con el reglamento interno o con el contrato de trabajo, ahí la empresa debe tomar determinaciones, ¿ya? Podemos comenzar conversando, ¿cierto? El inicio de esto es conversar, ¿sí? Y llamar a terreno a la persona y tratar de buscar la solución al tema. Pero si esto es reiterativo en el tiempo y tengo una persona grosera, ¿cierto? Por ejemplo, y que maltrata a otro, definitivamente la puedo despedir, porque regularmente en el contrato de trabajo eso está indicado, que habla de las relaciones, ¿sí? Por otro lado, si no, tú no tomas, digamos, relación en esto, o sea, si te desentiendes, ¿cierto? Aquí podría haber incluso un caso de bullying laboral, ¿cierto? ¿Y qué dice la ley con respecto a eso? Dice que el empleador debe tomar acción con respecto. Debe, por ejemplo, comenzando por separar a las personas del lugar, ¿sí? Para que no siga sufriendo este tema. Debe buscar las razones, es decir, tiene que hacer una investigación. Porque si un trabajador se queja y hace la demanda, ¿cierto?, directamente en la dirección del trabajo, la dirección del trabajo se va a dejar caer y te va a preguntar, a ver, ¿pero qué hizo usted con esto? ¿Cierto? Y si no hiciste nada, va a tener consecuencias, pues, claramente. Entonces, por lo tanto, la empresa tiene que tomar acción cuando esto sucede, porque claramente atenta contra el bienestar social de la empresa. La falta de compañerismo, ¿cierto? Obviamente que eso también lo podemos generar, ¿cierto? Con charlas motivacionales, ¿cierto? Con personas capacitadas que tengan una mejor llegada, es cierto, poder influenciar a otros, por ejemplo, ¿cierto? Los estados emocionales. Si yo tengo una persona, por ejemplo, con estrés, ¿cierto? A lo mejor sería importante poder detectarlo y ayudarlo de alguna manera, porque una persona con estado emocional, con un estrés, ¿cierto? Va a trabajar mal, va a pelear con el otro, va a faltar a su pega, etcétera. Puede tener 1000 consecuencias. Experiencias negativas del pasado. Mira lo que dice ahí. Puede llegar un trabajador, ¿cierto?, que tenga una mala experiencia desde otra empresa. Entonces podría incluso empezar a decir, no sé, estoy inventando, oye, ¿y en esta empresa pagan las imposiciones? Porque sabéis que en la otra a mí no me lo pagaban. Capaz que te hagan lo mismo,
¿Te das cuenta? Entonces, frente a esas experiencias malas, lo que la empresa también debiera hacer es estar permanentemente, ¿cierto?, recordando ciertas cosas. Por ejemplo, yo en mi pega siempre estoy recordando, cuando me preguntan por el tema de la gratificación, que está ahí, que lo vimos recién, ¿cierto? Entonces me preguntan, ¿y la gratificación? Y empiezan a preguntarme. Entonces ahí yo les explico, mira, la gratificación se puede pagar de tal forma, y si es el 25% te lo pagamos con tope, si es al 30%, ¿cierto? Se paga una vez al año, pero si es que hay utilidades, pero aquí nosotros te lo pagamos al 25% a todo evento. No tiene tope, es un beneficio. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo hago extensiva esta información, claramente la experiencia negativa que tú puedas tener desde otra empresa, por ejemplo, no la vas a poder aplicar acá, porque sabes que el tema es distinto, ¿cierto? Porque te vas a informar de que es diferente. Tenemos también, obviamente, el rechazo, ¿cierto? Que puede ser rechazado por uno o más compañeros. El hecho de tener una baja autoestima. ¿Qué podemos hacer con un trabajador que tenga una baja autoestima? ¿Cierto? A lo mejor lo podemos hacer igual que en el colegio, ¿cierto? Cuando un chico tiene baja autoestima, ¿cierto? Los profesores siempre, ¿qué hacen? Los ponen adelante, ¿cierto? Les dan tareas, ¿cierto? Tareas que sepan que las van a hacer bien, los van a levantar. Oye, te pasaste la pega súper buena que hiciste. Lo mismo uno puede hacer con un trabajador, ¿cierto? Que tiene una baja autoestima, darle una tarea y esa tarea ensalzarlo porque lo hizo bien. Pero ojo, también hay que ayudarlo, ¿cierto? Porque si ese trabajador se da cuenta que lo hizo más o menos, al final la táctica va a ser al revés, ¿cierto? Entonces hay que estar indudablemente monitoreando. Dice, poca participación en los grupos sociales, falta de integración. Claramente, ¿qué hacemos con esto de la integración? Esto se hace al principio, ¿cierto? Cuando una persona es reclutada, seleccionada y contratada, inmediatamente yo tengo que integrarla. ¿Y cómo la integro? Mediante la inducción, ¿cierto? En mi pega, por lo menos, la inducción que se hace es que la persona nueva pasa por cada uno de los departamentos, de las áreas. Imaginemos que es para la bodega, entonces se pasea por despacho, se pasea por la recepción, por la preparación de los productos y se va a relacionar con todos los trabajadores de esa área de la bodega, ¿cierto? Entonces eso también nosotros lo podemos hacer, pero también hay que tener una intención de querer hacerlo. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la intolerancia, ¿cierto? Que hay muchas personas que son intolerantes a ciertas cosas. De pronto también pueden haber algunas leyes que nos hacen un poco duros, ¿cierto? A la hora de tomar alguna decisión. Entonces, siempre antes de tomar decisiones que sean como drásticas, siempre uno tiene que hacer un proceso anterior. Preguntar, conversar, quizás advertir, ¿cierto? Etcétera. Porque las leyes también nos podrían provocar quizás algún problema en el sentido de las relaciones, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la falta de comunicación con respecto a las leyes, porque claramente no todo el mundo tiene el acceso a estas leyes, ¿cierto? Imaginemos que un trabajador está faltando, ¿sí? Y no sabe que por faltar se puede despedir, que legalmente te puedo despedir porque estás faltando mucho, porque no tienes una justificación, ¿cierto? Por ejemplo, también el rechazo a la diversidad cultural, ¿sí? Hay muchas empresas, no sé, estoy inventando, que a lo mejor no te reciben porque tienes tatuaje, o que no te reciben porque usas dreadlocks en el pelo, o porque no te reciben porque eres negro, no tengo idea, ¿cierto? Entonces, eso también nosotros no lo podemos hacer porque además, recuerden que tiene que ver con la ley, que es el principio de no discriminación. No podemos discriminar por esas cosas, ¿no es verdad? O sea, no podemos tener, por ejemplo, ¿qué sucede ya? Tenemos un trabajador que llegó impecable, súper bien.
Y pasaron los años y el gallo se hizo tatuaje, se empezó a vestir de otra forma, a lo mejor hasta cambió, se dio cuenta que no era mujer y ahora es hombre, o tiene dreadlocks en el pelo, ¿cierto? Hubo una transformación. ¿Lo puedo despedir? No, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú estás contratando a una persona, no estás contratando al gusto de una persona. ¿Sí? Lo que voy a tener que tener cuidado indudablemente es que el resto pueda tener algún rechazo con esto. Y tiene que ver, ¿cierto?, con la cultura organizacional que tiene la empresa. ¿Ya? Bueno, de repente me da lata, pero chuta, es mi experiencia. En mi pega, por ejemplo, yo no discrimino a nadie. Tenía un chico que ahora no está, que era muy divertido porque era pelado, pero acá en la nuca tenía un tatuaje de un código de barra. Súper raro su tatuaje. Y todo el mundo le decía el código. Todo el mundo lo llamaba, oye, código. Todo el mundo le decía código. Entonces, yo de a poco empecé a darme cuenta que no, pues no podía ser así, pues. Entonces, hablé con el jefe, ¿cierto? Y empezamos a cambiar la situación, ¿cierto? Porque hasta el jefe le decía código, pues. Claro, el cabro no se molestaba, pero en una oportunidad lo podrían pillar atravesado y podría provocar cualquier cosa, ¿no? Entonces le pedí al jefe que empezando por él, no podía decirle de nuevo código. Estaba prohibido llamarlo código. Hasta que logré que lo llamaran por el nombre, porque incluso algunos no sabían ni cómo se llamaba, porque todo el mundo le decía código. Falta de interacción social, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y la influencia inadecuada en la sociedad. Mira, influencia inadecuada. Podría haber una persona, como lo dijimos anterior, ¿cierto? Alguien que diga, oye, aquí estarán pagando si las imposiciones, hay que revisar eso, ¿cierto? La persona ahí que mete cizaña y que habla cosas que de pronto no corresponden. Bien. Entonces el bienestar que es, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, que era el equilibrio, ¿cierto?, entre los bienes que uno podía tener y en cómo estabas tú, el equilibrio de eso, ¿cierto?, que no era ni para allá ni para acá, sino que era equilibrado. ¿Se acuerdan de los monitos? Y que abajo había una balanza, ¿cierto?, que tenía que estar equilibrado. El bienestar es entonces calidad de vida que uno le da al personal, ¿sí? Todo lo que tú puedes buscar y todo lo que la empresa está dispuesto a dar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Bienestar integral de los trabajadores, promover el desarrollo del personal y mantenerlos en un buen estado de salud óptimo, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, en este tiempo de pandemia, ¿cierto? El tema de la salud está muy en boga y está muy relacionado, ¿cierto? En las empresas. Todo el mundo tiene que usar alcohol gel, todo el mundo tiene que usar mascarilla, ¿cierto? Hay personal de aseo reforzado, hay de estas, ¿cómo se llama? Estas cuestiones preludio, una cosa así, para limpiarse los zapatos, que parece que tampoco es tan efectivo, pero, ¿cierto? Tenemos todas esas cosas, ¿cierto?, con respecto a poder prevenir los estados de salud. Ahora, ojo, que el estado de salud, aquí estamos hablando del COVID porque es una infección, pero también es el estado de salud mental, ¿sí? La mente también tiene una salud que también debemos proveer para que esta salud mental esté óptima. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no podemos estar pidiéndole a los trabajadores alguna función urgente después de su pega, ¿cierto? O 10 minutos antes que se va a ir, ¿no es verdad? Porque eso sí es así, eso se hace recurrente. Claramente, ¿cierto? Vamos a estar provocando ahí un sentimiento como de ansiedad, como de rabia, ¿cierto? Si yo me tengo que ir, me quiero ir a mi casa, por último no tengo que hacer nada, pero me quiero ir, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver, ¿cierto?, de qué manera también cuidamos esta salud mental de los trabajadores. No es tan solo la salud física del cuerpo, sino que también de la cabeza, ¿ya? De este modo, la organización obviamente se verá beneficiada
al contar con una fuerza de trabajo de alto rendimiento, claro, porque mientras más tranquilo tú estás trabajando, mientras más horas de descanso tienes, indudablemente, ¿cierto que lo vas a poder hacer mejor? En una oportunidad un trabajador me preguntó, ¿sabe que yo tengo contrato hasta las 6 de la tarde? Me dijo, ¿pero me puedo quedar trabajando horas extra? Y yo lo quedé mirando y le dije yo, no. Y me abrió un tremendo ojo. No, le dije, aquí la gente trabaja hasta las 6. Yo necesito que tú te vayas a tu casa y descanses, o hagas lo que tú quieras, pero yo mañana te quiero aquí a las 8 descansado. No nos sirve un trabajador cansado. Aquí la cortina se cierra a las 6. Y me quedo mirando, yo creo que nunca se lo habían dicho, ¿cierto? Eso es importante, po. Es importante. Ahora, seguramente, obviamente, ¿cierto? Y su intención era ganar más dinero, claramente, ¿sí? Pero cuando existe esa posibilidad, también la hay. Pero como premisa es que todos terminen a la hora que tienen que terminar. Y no tan solo por no pagar hora extra, sino porque se requieren trabajadores descansados y que tengan una vida familiar también, ¿ya? Mientras dice que el colaborador se sentirá cómodo y comprometido con su actividad. Mira lo que dice ahí, tan básico como eso, mantener la salud mental de los trabajadores, que es importante. Aquí hay un estudio, ¿cierto?, llamado, dice, relación entre salud sostenible y gerencia de calidad, con respecto a los comportamientos organizacionales. Dice y concluyó este estudio que la satisfacción de los empleados está directamente relacionado con una salud sostenible. Mira lo que dice ahí. La cual se identifica en una empresa cuando hay una percepción de bienestar a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo. Entonces, eso te provoca también una sensación de pertenencia y decir, aquí me cuidan. Por lo tanto, yo aquí me puedo proyectar, ¿cierto? Pero esas empresas que los machacan y los machacan y les machacan, la gente termina agobiada y quiere puro irse de ahí, ¿cierto? Entonces, eso es importante. La finalidad, entonces, ¿cierto?, de los programas de bienestar laboral, obviamente, es tener equilibrio entre vivir, ¿cierto?, crecer y desarrollarse y, por supuesto, relacionarse dentro del trabajo. Si ustedes ven, ¿cierto?, esta es como un gráfico de torta, ¿cierto? Tenemos varios trocitos de torta que son súper importantes. Dentro del vivir, ¿cierto?, dice, puedo disfrutar mi vida. Mira lo que dice ahí. Puedo disfrutar de mi vida porque no estoy puro trabajando, ¿sí? Por otro lado, dice crecer, es decir, entonces puedo concretar mis ambiciones de cualquier tipo, ¿cierto? A lo mejor quiere estudiar y la empresa le da la posibilidad de estudiar, ¿cierto? Después dice relacionarse, sé quién soy y a dónde pertenezco, ¿sí? O sea, no tengo ningún problema en definirme, por un lado. Y esto de la pertenencia a la empresa, ¿cierto? Eso también es muy importante. Y todos estos planes de beneficio muchas veces provocan esto de pertenecer. Todo eso, obviamente, al centro está la confianza y la adaptación. Es decir, yo creo en lo que estoy haciendo y además me adapto, ¿cierto? O también podría ser, me dejo llevar, ¿cierto?, por estos planes, porque efectivamente son buenos para mí como trabajador. El bienestar laboral, entonces, tiene que ver con vivir, ¿sí?, crecer y relacionarse intrínsecamente en el entorno del trabajo, en las condiciones laborales, conciliación laboral familiar, ¿cierto? Porque al trabajar bien y lo justo, voy a poder estar con mi familia. Por tanto, puedo disfrutar de mi vida también, ¿cierto? Uno tiene vida más allá del trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de que esta vida sea buena,
dentro del trabajo y además tengan la posibilidad que sea fuera del trabajo. Es por eso que también, ¿cierto? Muchos de los planes de bienestar les damos entradas para el cine, entradas para el circo, etcétera, etcétera, para que puedan disfrutar también con su familia. Y vuelvo a insistir que yo se los dije en un minuto, para aquello la caja de compensación es un gran aliado en ese sentido. Bien, entonces, es lo que tenemos que lograr, equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿cierto? Eso es lo que nuestros planes de desarrollo de bienestar debieran tener. El compromiso en el trabajo puede en algunos casos dar lugar a un desequilibrio, ¿sí? Nefasto, tanto para el trabajador como para la empresa, ¿sí? Entonces, este compromiso tenemos que llevarlo a tope, no lo podemos dejar de lado. Puede ser soluciones, por ejemplo, de flexibilidad, como cuáles: horarios de trabajo, políticas de acompañamiento a personas dependientes del trabajador, por ejemplo, hasta las soluciones de servicio, como las guarderías empresariales, servicios de consejería, cheques de servicio, etc. Ahí hemos visto varios, ¿cierto?, en las clases anteriores. Este tipo de políticas, entonces, definitivamente lo que van a producir es mejor la productividad. Definitivamente. Un trabajador cuidado, su salud física, mental, cuidado con respecto al entorno, ¿cierto? Cuidado con respecto a que pueda desarrollar una vida personal o familiar más llevadera, indudablemente que va a tener mayor productividad. Mejora el nivel, ¿cierto?, del ausentismo, que ya también lo habíamos visto, la motivación, la retención del empleado, o sea, no vamos a tener esta rotación de entrada y salida de gente, y la calidad del compromiso en el trabajo. Bien. Ahí estamos. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Alguien le quedó alguna duda? Están todos callados. ¿Qué onda? ¿Quién nadie va a decir nada? Yo lo escuché todo, profesora, pero Por lo menos, igual voy a tener que volver a leerlo bien porque no entendí nada mucho. Ok, Raúl. Me dejó reflexionando sobre mi Claro. propio trabajo. Sí, es verdad eso, porque en definitiva no todos los trabajos tienen no todas las empresas, más que los trabajos, las empresas o las organizaciones tienen la posibilidad de hacer todo lo que se dice, ¿cierto? Esto está en la letra, esto es letra, ¿sí? Es como el código del trabajo. No todo, ¿cierto?, de pronto se puede hacer, porque va a depender de las necesidades que tenga la empresa, de las necesidades de los trabajadores, ¿cierto? Pero en lo posible hay que tratar de hacerlo, en lo posible, ¿sí? Mientras más tratas de hacer, obviamente más beneficiado se va a ver la empresa y el trabajador, de todas maneras. Siempre uno tiene que considerar esto de vivir, de crecer y de relacionarse. Yo creo que para mi gusto eso debiera ser la leitmotiv, ¿cierto? Incluso de los recursos humanos, no tan solo, ¿cierto?, del bienestar laboral o de los proyectos de bienestar, más que nada. Paola, dígame. no, yo tengo una duda porque, bueno, frente a todo lo que habló, tengo un caso bien personal sobre una acusación de acoso laboral, Ya. pero es solamente de boca, porque llegó el comentario, porque se corrió el comentario, pero no hay ninguna algo concreto de que eso fuese así. Entonces, frente a eso, bueno, la persona obviamente le afectó porque empezó a preguntar en qué cometí el error y quiénes son para llegar al tema de si fue así o no. Recurso humano en este caso no dijo nada, pero también traspasó información confidencial de esa persona. Ya. Entonces, pero tampoco lo tomaron como tan serio de que si esa acusación fue así o no.
Entonces, ¿qué puede hacer la persona cuando alguien o crea el chisme o el comentario por un acoso laboral? Lo primero yo creo que es pedir las pruebas concretas, ¿o no? Sí, mira, con respecto al trabajador mismo, lo primero que tiene que hacer en ese caso, ¿cierto?, es seguir conducto regular, ¿ya? Y el conducto regular en este caso es la primera instancia, hablar con su jefe. Es la primera Claro. instancia, ¿cierto? Si es el jefe, no hace nada, ¿cierto? Va a tener que subir un escalón, ¿cierto? Será, no sé, al subgerente, no tengo idea, o el jefe del área completa, pero ahí va a depender, ¿cierto?, de cuántas jefaturas haya para arriba. Eso es lo primero, para el trabajador. Y para la empresa, ¿cierto? Recursos humanos no se puede quedar callado, ¿sí? No puede. Tiene que de alguna manera dejar registro de que efectivamente hizo algo. Ahora, el hecho de que se haya filtrado información desde recursos humanos, bueno, ahí está todo mal, ¿cierto? Todo mal, porque recuerden que yo les dije que esta cuestión era igual que un sacerdote. Uno no puede estar divulgando la información de ninguna manera, de ninguna manera. Uno tiene que ser absolutamente confidencial con todos los antecedentes que tiene, ¿sí? No los puede regar. A menos que, por ejemplo, ¿cierto?, el jefe directo tomara alguna acción en el asunto y vaya a recursos humanos como para pretender hacer algo, pero no significa regarlo, sino que si es que existe algún antecedente que efectivamente, digamos, amerite sacarlo, no sé, estoy pensando, imaginemos que están acusando de que la persona es loca. Estoy inventando, la persona es loca, ¿cierto? Que está desquiciada, no tengo idea. Entonces, a lo mejor puede haber algo de ahí, ¿cierto? Porque el trabajador tuvo una licencia por depresión, ¿sí? Y no es que el personaje esté loco, sino que a lo mejor puede estar cayendo en otra crisis de depresión, ¿cierto? Pero ahí es cuando efectivamente el jefe toma asunto. Pero insisto, recursos humanos no puede hacer, no puede regar información, no lo puede hacer. O sea, ahí lo que tú me estás contando, claramente ahí hay una situación súper irregular. Sí, Súper sí, es irregular. muy irregular, pero, o sea, como consejo, esta persona habló con sindicato y sindicato no tenía ningún aviso de nada, o sea, esto fue entre una o dos personas. Y ella, en este caso, esta persona del sindicato le comentó a esta persona al afectado que hay una página dentro de la empresa que es para ver este tipo de cosas y uno hace como una denuncia anónima. Entonces, dentro de la empresa, ellos cómo empiezan a ver, porque uno tiene que dar, en este caso del problema, contarlo y dar con nombre y apellido Claro. cuál fue la situación y todo, Claro, y ellos hacen la investigación. claro. En la dirección de Entonces, trabajo pero también dentro de eso. hay, ojo, en la Sí, dirección de sí, trabajo tú también también, puedes dejar la también aconsejaron denuncia. que podía dejar una denuncia, o sea, como una constancia, Sí, sí. El tema es que porque por mientras tanto. precisamente es lo que tú dices. Si tú vas a hacer una denuncia o una constancia, lo que sea, tienes que tener las pruebas. Tienes que Claro, tener las pruebas, claro. ¿cachai? Porque tampoco puedes acusar a alguien al voleo. Es que el otro dijo no sé qué, pero ¿tenéis Claro, es prueba que de que el efectivamente lo tema, dijo? la constancia era porque, para como contrarrestar, porque quería ver las explicaciones de por qué se hablaba de que si había un acoso laboral o no. Y la persona afectada habló con quienes hablaron del tema y tampoco como que escucharon, pero siguieron con el comentario. Entonces igual es como, en ese caso yo decía, que ¿cómo uno puede salir de eso? Porque ya el cagüín quedó en el local. Entonces ahora la persona está con licencia, o sea, porque Claro. no quiere seguir exponiéndose a todo eso. Pero el tema es cómo tratar de después o como limpiar la imagen de la persona. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Solamente recursos humanos y tratar de como aclarar todo el tema? ¿O no? ¿O eso queda todo en nada? Mira, cuando la verdad es que cuando el recursos humanos se mete al tete, ¿sí? Y no hace lo que tiene que hacer,
lamentablemente queda marcado. Es muy complicado salir adelante, ¿cierto? Con ese tipo de cosas. Muy complicado. Con Profe, respecto al disculpe, trabajo, ¿va a pasar la lista de nuevo? pero yo creo que son los mismos ahora, ¿o no? Yo Ya. creo, no sé. No, Ya. parece que entraron otros compañeros que no estuvieron en la primera clase. Ya. Gracias por hablarme, hija. Mira que yo me pongo a conversar y me voy en la bola y después no me acuerdo que hay que pasar la lista. Ya, vamos a ver los que yo tengo que no estaban la vez anterior. Nicole Bugueño está. No está, ¿viste? Ahora vemos 35, así que estamos dentro de los que estábamos delante, ¿eh? Somos los mismos. Vamos a echar una chequeada de todas maneras. Ya, dije, Nicole Bugueño no está. Perfecto. Sabrina Cerda. Tampoco. Camila Jiménez. Tampoco. Daniel Leiva. Aquí estoy. Perfecto, súper Presente. bien. Te puse negativo. Estábamos ahí. Positivo. Daniel Gracias. Leiva llegó. Muy bien. Ok. El 35. Tengo a la Krishna Sarabia. ¿No? Ana Tegler. Presente, profesora. Muy bien. Ahí está la Ana Tegler presente. Y tenemos el 45. ¿Por qué tengo aquí 45? Ah, porque aquí en esta clase tengo uno menos. Ok, entonces, habemos 35 personas, ¿cierto? En clase. Y tengo exactamente 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces que hay menos, pues. 35. Ya, aquí vamos a tener, porque aquí seguramente hay menos personas ausentes. Vamos a tener que pasar, o sea, hay más, perdón. Vamos a tener que pasar la lista nomás porque no me está cuadrando. Ok. Mitzi está. Presente, profesora. Ok. Yaril. Aquí, profe. Perfecto. La Anaín también. Sí, profe, acá. Guadalupe. Acá estoy. Perfecto. Acá estoy. Pamela Bravo. Presente. Ahí está la Pamela. Acá. La Nicole dijimos que no estaba. Hola. La Yesenia Celis. Acá, profe. Daniela Cepeda. No está, ¿viste? La Daniela Cepeda no está. Por eso no. No, la Daniela Cepeda era la que tenía problema de conexión. Ya, pero estará. No, no creo que está acá porque me dijo que intentaba meterse, ingresaba y se caía. Ingresaba y se caía. Ya, perfecto. La Daniela Cepeda entonces no Sí, está. Daniela Cepeda. La Sabrina no está. Raúl está. Ricardo Chávez. Parece que sí. ¿Ricardo Chávez está? No está. Ok. Erika Córdoba. Tampoco está la Erika. La Claudia Díaz. Presente. Bien. La Cris Fuente. Presente. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Presente. Waldo Gatica. Presente. Joaquín González. Presente. Paola González también. Jocelyn González. Aquí, profe. La Karen González. Presente, profe.
Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano Guzmán. El Maxi no está. Maximiliano Guzmán, ¿dónde estaba? Si estoy. Aquí está el Maxi. ¿Sí está? Sí está, profe. Ya, muy bien. Listo, presente Maximiliano Guzmán. ¿Dónde iba? La Camila Jiménez no está. El Walter Lagos. Presente, profe. Ira Lara. Presente. Daniel Leiva. Presente. Flor Mañodes. Presente. Kaila Muñoz. Kaila. Presente. Perfecto. Presente. Ámbar Olivos. Presente. José Ignacio Parada está. Macarena Pino. Macarena. No está la Macarena. Ok. Macarena Pino, ¿dónde quedamos? Ahí, ok. La Eva Poblete, estaba la Eva, la vi. Carol Ruiz. Aquí. Ok, la Crisna no está. La Ana Tecler. La profesora. ¿Está? Sí. Ok. Quedamos en la Lourdemir también está. La Dania Valdés. Presente. Catherine Valdés. Presente. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth Valenzuela. Presente. Jennifer Vallejos. Presente. Georgina Vega. Presente. Y la Camila Vergara. ¿La Camila está? Si es que escribió o algo. Nada. Perfecto. Ahora sí la cosa me cuadra. Profesora, esta clase está para mañana, ¿no es cierto? ¿Que la grabación? Sí. Voy a hacer todo lo posible para que esté mañana, ¿ya? Porque hoy día tengo exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 grabaciones que tengo que convertir para poder subir, ¿ya? Ya, Eso profesora, gracias. es un poquito lento. Ok, listo. Estamos dados con Una esta consulta. cosa. Dígame. Una consulta pequeñita. En este módulo, en esta clase, en la tarea formativa decía hacer un mapa conceptual. Sí. Pero no dice de qué. O por lo menos a mí no me parece, lo buscaba o no sé, no entiendo nada. No sale. Pero en la semana 2. Vamos a mirar, espérenme. Vamos a mirar, tranquilos, no se desesperen. No se desesperen. Profesora, yo vi el mapa y reuní las preguntas que eran acordes a lo que preguntaba y estoy colocándole algunas respuestas más, ¿no? Ya, a ver, espérenme un poquito, porque no sé lo que están respondiendo, pues así que déjenme buscar la tarea. Ustedes tienen que entender Después que del PPT 4. Sí, chiquillos, Después ustedes del tienen PPT que clase entender 4. que estos módulos, ¿cierto? Fueron montados en febrero, ¿ya? Entonces, de febrero a la fecha, claramente yo no me acuerdo de todo, ¿sí? Ok, entonces, vamos a mirar entonces. Estamos en la tarea, en la clase 4, ¿sí? Aquí estamos, ¿sí o no? Ya, perfecto. Sí, profe. Entonces, en esta vamos a ver cuál es la tarea formativa. Dice, en equipo de trabajo confeccionar mapa conceptual. ¿Mapa conceptual de qué? Obviamente de todos los contenidos del PPT-4, que es el que vimos hoy día. De eso es, el mapa conceptual. ¿Ya? Estamos ahí, PPT-4, tarea formativa, clase Lo que vimos 4. hoy entonces. Lo que vimos hoy día. Exactamente. Profesor,
Profesora, ¿y eso se hace individual o también se puede hacer en No, grupo? porque como ahora, lo dijo? mira, nosotros terminamos hoy día terminamos ¿a qué hora? A las 10. A las 10. Y son 5 para las 10. Entonces no lo vamos a poder hacer, obviamente, en equipo de trabajo. Lo van a hacer en forma individual, ¿ya? De lo que hoy día vimos, ¿ya? Pero como usted en el trabajo anterior del contrato dijo que igual se podían hacer grupos, yo pensé que acá igual se podían hacer grupos y hacerlo o no, o individual. Bueno, sí, podría ser. Lo que pasa es que estoy dando la facilidad solamente porque nos pasamos en el tiempo, ¿ya? Si lo quieren hacer en equipo de trabajo y lo pueden hacer y se pueden juntar virtualmente, digamos, porque yo sé que eso es un poco complicado, lo pueden hacer. El que no quiera juntarse o el que tenga dificultades para aquello, también lo puede hacer en forma individual. Ambas tareas, la de la legislación y la de bienestar. ¿Ya? Ok, Esta tarea va referente al PPT de la clase 4, ¿verdad? De la clase 4, sí. Gracias. Sí, porque la clase 3 la vimos el lunes, ¿o no? Sí, profe, lo vimos el lunes. Claro, pues lo vimos el lunes. Era el Entonces, lunes y la tarea era la nube. Era el lunes, en la nube era la tarea. Exactamente. Entonces ahora estamos en la clase 4, ¿ya? Voy a tratar de para la próxima semana ponerle fecha ahí. Justamente ahí al ladito donde dice tarea formativa, le voy a poner fecha, ¿ya? Para que no nos perdamos tanto. ¿Les parece? Ahí vamos mejorando el aula para que no nos perdamos. Bien, Claro, entonces chiquillos. la profesora, la tarea que le dije era del lunes, entonces no era nada de ahora. Profe, ¿y esta tarea para cuándo es? No lo escuché a Raúl lo que dijo. Lo que pasa, profe, que una tarea donde tenemos que Oh, no se le escucha nada. posicionar, en unos cuadros donde dice alto y bajo, ¿se acuerda? Sí, de la nube. Ya tiene. Donde había que posicionar las nubes en un Sí, recuadro. A eso se refiere Raúl. Ah, ya, sí. Bueno, si eso se le desconfigura, porque le pasó a algunos por ahí que se les pudo haber desconfigurado, basta con que le pongan números, ¿sí? Pónganle un número, nube 1, ¿dónde va la nube 1 en el gráfico? O lo pasan a Word, copian, pegan y modifican. También es otra. Lo que pasa es que a lo mejor no todos tienen los conocimientos tecnológicos para hacerlo, pero obviamente pueden pedir ayuda, ¿sí? Por eso también es conveniente que lo hagan en equipo de trabajo, porque así ustedes se pueden potenciar. El que no sabe una cosa le ayuda al otro, ¿ya? Recuerden que el trabajo también es colaborativo, ¿sí? Ya, chiquillos, yo creo que es suficiente. Profe. ¿Qué creen? Ya, buenas noches, vaya a descansar. Hay que Sí, profe, descansar. descanse. Espero, chiquillos, que les haya quedado claro, ¿cierto? Que las experiencias dadas también los ayuden a mejorar y a potenciar sus propios conocimientos, y sigamos para adelante, porque esto se viene bueno, ¿cierto? De quién más vamos a ir aprendiendo hartas cosillas, así que esto es solamente una pronte, se los digo. Profesora, ¿esta tarea también se puede subir hasta el domingo? Sí, Igual también, que la yo otra. voy a modificar los tiempos para que lo puedan hacer hasta el domingo, ¿ya? Ya, chiquillos.